Hola, gente de mente. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Les platico. Él es doctor y profesor de filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está cursando un postdoctorado. Él es docente de la Cátedra Construcción Histórica de la Subjetividad Moderna. Y pues bienvenido, Emiliano Exposto, a nuestro canal. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, gracias a vos por la invitación. Un placer estar acá. Me gustaría darles a todos ustedes un background de todo, pues lo que Emi representa, porque la verdad yo me quedé impresionada, no tenía yo el gusto de conocerlo, me fue presentado vía virtual por un amigo en común y leyendo la verdad Emi mis respetos, pero sí quisiera darles al público contexto y de qué más o menos vamos a ir abordando temas. Pues, Emi es un destacado activista de salud mental, hace análisis marxista de las estructuras del sentir, es estudioso del campo emergente de los estudios locos y la filosofía política de los afectos. Acaba de publicar o está en prensa, ahorita vamos a hablar un poquito de esto, un artículo que es Teoría crítica de la salud mental hacia una política de los sintomáticos, que esto es bastante interesante, que está publicado en la revista Crítica y Resistencias, y esta nos invita a repensar profundamente la intersección entre tres campos fundamentales, que son la salud mental, la política y el capitalismo. Emi nos propone una visión radicalmente nueva a mi ver. Nos habla de la politización del malestar y de la necesidad de una crítica a la salud mental desde una perspectiva que considera las estructuras sociales y estas relaciones subyacentes. Su enfoque va más allá de la mera psicologización de los síntomas, abogando por una teoría crítica que integra la experiencia de vida, la coyuntura nacional, los debates teóricos sobre las políticas culturales de las emociones y los activismos en salud mental. Dicho esto, Me sorprendiste, no sabía cómo me ibas a presentar, así que te agradezco. bueno, antes de entrar a la carnita de la materia, yo quisiera, porque fíjate, normalmente con mis invitados hemos coincidido en algún punto. Todos pues hemos pasado por líneas o temas de investigación y de repente nos encontramos con autores afines a lo que nosotros venimos buscando. De repente, de alguna manera, nos amalgamamos con el tema o la línea o el autor. En este caso, sé que tu idea va por el campo más marxista. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas a la filosofía? Porque también es curioso cómo uno llega a encontrarse con esas áreas. ¿Y cómo te encuentras con el marxismo y afines y lo incorporas a tu ideología? Wow, es una pregunta súper difícil. Así que a ver, vamos a responder de esta forma. Como bien decís, yo estudié filosofía de pibe a los 20 años. Después hice un doctorado en torno a la filosofía política de un autor argentino que se llama León Rosichner, que es un autor que falleció en el año 2011. Y fue un autor importante para la izquierda argentina y para el pensamiento político radical argentino, entre otras cuestiones, porque fue capaz de hacer una lectura propia de Marx y de Freud, una lectura propia y conjunta de Marx y de Freud. O sea, un filósofo que se preguntaba por las condiciones de explotación, de dominación en el capitalismo, y por lo tanto de lo que los marxistas llamamos la lucha de clases, esto es, las luchas sociales, las resistencias, las sublevaciones, etcétera, pero que también se preguntaba insistentemente por qué lugar tenían las personas, los sujetos, los cuerpos, en la transformación social. Entonces, eso lo lleva a, entre otras cosas, estudiar profundamente la obra de Sigmund Freud, el inventor del psicoanálisis, vamos a decirlo así. Y la pregunta de Rosichner, con la cual a mí me conmovió de muy pendejo, y también con otros autores como Deleuze, como Guattari, en mucho menor medida Michel Foucault, pero bueno, toda una constelación de autores que interrogaban el vínculo entre capitalismo y subjetividad, o entre deseo y luchas sociales, etcétera. Era la pregunta de por qué lugar cumplen los afectos, las emociones, los sentimientos, el deseo, el malestar en los procesos de cambio social. Y Rosichner es un autor que siempre me sorprendió porque traía malas noticias al pensamiento. No solo la idea según la cual eh, las personas somos sujetos de interés, de razón, y que por lo tanto tenemos voluntades de cambio social y tenemos ideologías
muy radicales, emancipatorias, sino que era un autor que nos decía que también estábamos habitados por todo aquello que queremos combatir. Lo voy a resumir así. Rosicchio nos dice, estamos habitados por la forma de vida capitalista. Reproducimos el capitalismo incluso de una manera inconsciente. A mí eso me pareció espectacular en la medida en que nos permitía pensar que las personas que dedicamos gran parte de nuestra vida al pensamiento político, a la militancia, al activismo cultural, etcétera, eh, a la vez que combatimos contra estructuras de opresión, contra formas de privilegio, contra formas de opresión, también debemos combatir contra nosotros mismos, ¿no? Que el combate es social y también es un combate contra nosotros mismos, porque deseamos, amamos, lloramos, incluso soñamos bajo ciertas coordenadas capitalistas, patriarcales, etcétera. Y Rosicchner hace una observación no moral de eso, no es que nos dice que eso está mal, sino que lo marca como un problema político. Entonces esa fue como mi entrada medio. Pasaron otras cosas antes y después, pero Rosicchner fue un autor muy fundamental y también fue muy importante un autor que quizás sea más cercano a todos nosotros, que se llama Mark Fisher. Mark Fisher, que es un teórico cultural inglés que escribió un libro hermoso que se llama Realismo Capitalista. Y Mark Fisher, que era un teórico cultural y marxista y un activista, fue el primer tipo o uno de los primeros. Mark Fisher había pasado por un proceso de depresión muy fuerte durante su vida y se suicidó de manera muy temprana, joven. Y Mark Fisher fue uno de los primeros tipos que yo le leí la idea de que hay que politizar el malestar o politizar la salud y la salud mental. Hay toda una tradición muy larga, después si querés conversamos, en los feminismos, en cierto activismo, por ejemplo, otros autores como Diego Stulbar, Santiago López Petit, bueno, hay un montón de archivos ahí, de activismos incluso radicales en salud mental, pero la persona que a mí me conmovió y fue un antes y un después en mi pensamiento, en mis prácticas políticas, incluso en mi vida personal, fue sin dudas entre Rosicchner, Mark Fisher y algunos otros autores que fueron acercándome a la pregunta por la dimensión política de lo que llamamos problemas de salud mental. O sea, ¿cuál es la dimensión política de la depresión, de la anorexia, de la ansiedad, etcétera? Ujú. Sigue, Bueno, ¿no? ahorita que dices, por ejemplo, esto de que el problema, por decir el capitalismo, de repente habita en uno mismo, ¿no te parece un poco chocante cuando llegas con esa idea? Porque tengo claro que uno lucha contra ciertas estructuras y luego el darse cuenta de que uno reproduce lo mismo, no te... Sí, sí, en el año 2019, en Chile, hubo una revuelta popular muy, muy importante que duró como un mes, casi todo octubre, una revuelta popular en Chile contra eh, la herencia dictatorial de Chile y con las penurias, los sufrimientos y la desigualdad que venía produciendo los años de neoliberalismo en Chile. En esa revuelta, unos compañeros, que no sé quiénes son, escribieron en las paredes de Santiago de Chile la frase, no era depresión, era capitalismo. O no era, o no es depresión, es capitalismo. ¿No? Tratando de producir un pliegue de interrogar que todo aquello que creemos que son malestares íntimos, personales, intransferibles, que son responsabilidad nuestra o culpa de algo que nos pasó en la infancia, o que es culpa de que no le ponemos buena gana a la vida, que no tenemos la suficiente energía como para sentirnos bien, o que depende de algún tipo de desequilibrio químico en el cerebro. En esa frase de los compañeros chilenos, de alguna forma se resume un inicio de la conversación, que es pensar que los malestares son íntimos y colectivos, y que en todo aquello que pensamos que es meramente personal, se están elaborando y se están encarnando estructuras sociales, formas de explotación, desigualdades históricas, condiciones materiales de vida, como la precariedad, como la explotación laboral, como si tenemos o no tenemos acceso a la vivienda, si sufrimos violencias de género, de racialización, etcétera, ¿no? No era depresión, era capitalismo, nos viene a decir que en la depresión se está pasando algo con el capitalismo y no solo algo con nuestra vida personal, íntima y cerebral, ¿no?
claro, y rompe esta visión que tú luego mencionas, algo así como el psicoanálisis burgués, ¿no? Esta Claro, necesidad de echarte la culpa a ti y solo a ti de la sintomatología que estás cursando. claro, claro. Pensá que tendemos a... es todo para abrir toda una conversación que es muy, muy larga, ¿no? Y muy difícil, porque hay que ser muy puntilloso, muchos matices. Pero me gustaría decir dos cosas. Eh, la voluntad de pensar políticamente la salud mental y todo este tipo de malestares y afectos, en primer medida, supone tratar de revertir el proceso según el cual se patologizan los malestares. ¿Qué quiero decir con patologizarlos? Es que las personas atravesamos diferentes experiencias, dolencias, heridas, estados anímicos más o menos bajos, y eso se patologiza y se lo trabaja como una enfermedad, como un trastorno, como un déficit, como un síndrome. Entonces, cuando se patologiza el malestar, se individualiza ese malestar, o sea, se lo trabaja como algo meramente individual, o psicológico, o neuronal, o familiar. Entonces, la patologización, que es transformar el malestar de la vida en una enfermedad, no solo lo individualiza el malestar, sino que también invisibiliza, o sea, oculta las estructuras sociales que producen ese malestar. Se sigue, ¿no? Si uno dice que una persona que está atravesando un duelo o que no puede parar de trabajar y de activar y hacer cosas, decimos que tiene una etiqueta y esa etiqueta es la etiqueta de un trastorno de ansiedad, ese problema es de esa persona. Y también es responsabilidad de esa persona y su círculo más cercano, familias, amigos, encontrar las formas de solucionar, abordar, siendo terapia, psiquiatras, etcétera. Pero ahí se está ocultando la pregunta de, por ejemplo, eso que llamamos ansiedad en esa persona, ¿tiene algún tipo de vínculo por las condiciones de vida de esa persona? ¿Cómo trabaja? ¿Cuáles son sus trayectorias de género? ¿En qué ciudad vive? ¿Qué pasa en la ciudad? ¿Qué pasa con el cambio climático? Toda una serie de preguntas muy políticas, sistémicas, que la etiqueta de enfermedad, cuando patologiza, lo individualiza. Entonces ahí hay como hacer una lectura que no reduzca estos problemas a las ciencias que históricamente tuvieron la legitimidad para versar sobre estas cosas, que son la psicología, la psiquiatría, el saber biomédico, el psicoanálisis, ¿no? Como que hay toda una serie de saberes profesionales que son los históricamente legítimos y que ejercen no solo un saber, sino diferentes formas de poder respecto a estos malestares, y es habilitar otros saberes, otras preguntas y por lo tanto otras políticas. No, y lo más creo que yo interesante y otras opciones de poder abordar esa sintomatología, bueno, sí, el síntoma o la enfermedad, porque si nos Sí, reducimos solamente al individuo, estamos también anulando la posibilidad del cambio y de mejorar a nivel social. Creo que eso es muy interesante. Eso me va a dar pie a entrar al tema, pero antes de entrar de lleno al tema, yo quisiera preguntarte, y esto es un poquito más personal porque me llamó la atención de muchas personas que han estado por aquí. Tú eres de las que más producción literaria he leído y eso me agradó bastante. Y no sé qué significa o por qué o cómo pudieran ser que los libros revolucionan algo dentro de ti. ¿Qué significado tienen los libros para ti? No para muchos, sí, porque sí he visto, por ejemplo, otros son grandes profesores, bien ante el aula, son divulgadores científicos, pero que alguien se siente escribir y que tenga un contacto y que transmita lo que tú transmiten, porque, ojo, gente, yo los invito a leer la producción de Emi porque a mí me engancho. Entonces, la manera de escribir también me gusta mucho. ¿Cuál es tu conexión con los libros? Voy a responderlo con los libros que leí, no los que tuve la desgracia de escribir. No sé, no sé cómo decirlo, pero son parte muy importante de mi vida, los libros. Yo, aparte de hacer las cosas que hago, soy editor de una editorial que se llama Coloquio de Perros. eh, y los libros hace muchos años se volvieron de alguna forma en el núcleo
de mi vida. O sea, en un proyecto existencial que involucra mi biografía personal, mis vínculos de amistades, pero también mis prácticas políticas, mis intereses intelectuales. Entonces los libros son medio centrales. Y un amigo que se llama Lucas, Lucas Ortiz, que lo quiero mucho, es filósofo, con él hacemos un chiste hace muchos años que es la filosofía te salva. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando llegamos a la filosofía, cuando teníamos 18, 19, 20 años o antes, no entendíamos nada, ahora entendemos menos, pero estábamos medio perdidos y la filosofía nos dio una serie de coordenadas de cosas y se volvió una práctica existencial en el sentido más sustancial del término. Y después hay libros que a mí me cambiaron la vida. Hay libros que fueron un antes y un después, que me hicieron mutar, que cambiaron la forma en que percibo, me cambiaron la piel. Hay un montón de esos libros. Mencionaba antes a Fisher, a Deleuze y Guattari, un montón de libros más. Por ejemplo, ahora estoy muy entusiasmado leyendo un libro de una filósofa canadiense. El libro se llama Depresión. Y ella dice algo precioso, que es, por más que me digas que el capitalismo es el problema, eso no me ayuda a despertarme o levantarme a la mañana. Ella lo que nos quiere decir es que a todos los pibes y pibas que decimos, el problema de la ansiedad es el capitalismo, nos está diciendo, sí, es el capitalismo, pero aunque vos me digas que es el capitalismo, eso no me soluciona las dificultades íntimas, emocionales, físicas que esto conlleva. Y ese libro en este momento me está rompiendo la bocha, así que son muy importantes. Y escribir para mí es una forma de intervención política. Eh, Hay una autora que a mí me gusta mucho, que se llama Verónica Gago, una autora feminista, que dice que la escritura es una forma de participar de las luchas, que es una traducción en el plano cognitivo, en el plano intelectual o en el plano conceptual de una serie de procesos de lucha, y de que la escritura participa de esas luchas de esa forma. ¿Y tú crees como editor que el libro en papel esté en peligro de extinción? Digo, ya si los libros de por sí casi nadie lee. ¿Tú crees que No sea lo real sé, eso? no lo sé, no lo sé. La verdad que no sabría qué decir. Entiendo que hay procesos de innovación tecnológica, de formas de leer, cada vez leemos, creo que cada vez leemos más y escribimos más que antes. Por ejemplo, por redes sociales, estamos todo el tiempo leyendo y escribiendo. Ujú. Así que no sé qué pasará con el libro, pero hay tantas cosas que están en proceso de extinción que no me preocuparía por el libro. Me preocuparía por otras cosas que se están por extinguir. Ya sé. A ver, en un texto que tú escribiste para Lobo Suelto, mencionas, y cito, en un contexto en el que la depresión, la ansiedad, el insomnio y el estrés se han vuelto un problema político, la anorexia puede decirnos algo de todos nosotros. Ujú. ¿Cómo puede o cómo se supone que pueda convertirse el síntoma en esta experiencia filosófica? Creo que es Mm. muy interesante saber eso. Che, son muy buenas todas las preguntas, te agradezco posta un montón. Me siento muy halagado por las preguntas. Dos cositas. La primera, porque bueno, en ese texto, en ese párrafo que vos lees, digo, la anorexia tiene algo que decirnos de todos nosotros. Yo podría haber dicho el insomnio, podría haber dicho el ataque de pánico, podría haber dicho la bipolaridad, pero también podría haber dicho enfermedades físicas en el sentido más banal del término. No sé, podría haber dicho el cáncer, no sé. Se entiende, ¿no? Sí, sí, Yo digo la anorexia porque en ese texto intento pensar lo que llamamos trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva político-filosófica que ligue no solo una serie de saberes del activismo y una serie de saberes filosóficos, sino también mi propia trayectoria de vida que atravesé esos padecimientos. Entonces, por eso digo la anorexia. Y creo que después de tanto conversar, tanto discutir con algunos compañeros, una de las mínimas hipótesis, casi no una conclusión, sino una premisa, es tomarse muy en serio de que en el síntoma o en los síntomas hay un saber, que no es un saber ideológico o un saber político o un saber articulado discursivamente, no es el saber de
una biblioteca, sino que es un saber del cuerpo, un saber sensible y por lo tanto un saber muy opaco, porque decimos que hay un saber, pero no sabemos muy bien qué dice ese saber. ¿Qué quiero decir con esto? De que el síntoma tiene un saber sobre el mundo, tiene un saber sobre las formas de vida, nos informa algo de cómo vivimos. Vamos a poner un ejemplo. Si no, no puedo dormir hace días, ¿no? Uno podría trabajar ese insomnio no solo como eh, tratar de calmar ese insomnio o tratar de acallarlo o tratar de solucionarlo, lo cual estaría muy bien porque tener insomnio es insoportable, pero también podemos preguntarnos qué nos dice ese insomnio sobre nuestra forma de vida, sobre nuestros ritmos de trabajo, sobre nuestras preocupaciones, sobre nuestras formas de hiperconectividad virtual. Entonces, en el síntoma, si uno lo abre, como si tuviéramos si el síntoma fuera, no sé, una cajita o algo parecido, podríamos encontrar ahí información sobre el mundo, información sobre las formas de explotación, de desigualdad, sobre nuestras formas de vida. Algo dice. Es una información muy opaca, muy frágil, muy ambivalente, porque no da un mensaje claro, no nos dice vayan por aquí, pero bueno, por ejemplo, con Sofía Guyari, que es una terapeuta y performer aquí de Argentina, con la que yo trabajo mucho, hace ya más de 2 años que venimos trabajando con esa idea, tratar de pensar la política desde nuestros síntomas y hacerle la pregunta a nuestros síntomas más íntimos, incluso los más banales. Por ejemplo, si habitualmente me tuerzo el tobillo, o tengo psoriasis, o se me cae el cabello, o levanto fiebre cada vez que atravieso una situación personal o social complicada. ¿Qué me dice eso sobre mis formas de vida? ¿Qué me dice eso sobre la ciudad? ¿Qué me dice eso sobre mis prácticas? Y ahí me parece que tenemos como toda una hipótesis de trabajo que es muy linda y muy difícil. Claro, porque aparte, por ejemplo, en el área médica muy clínica, eh, lo que tratamos de manera regular es, vemos el síntoma, tratamos el síntoma. Y yo quiero pensar que si el síntoma aparece y quitas el síntoma, que es lo que se procede a hacer, también desaparecemos lo que está bajo el síntoma. O Claro. sea, si nosotros vemos, por tomar otra vez el ejemplo que dices de la ruptura del pie a lo mejor, o del dolor de cabeza, yo me tomo un analgésico, ergo se me quita el dolor. Si ya no Ujú. volviera a pasar, pues probablemente el problema de base pues no existiría, pero si esto es un problema repetitivo, quiere decir que me está hablando de algo, que algo hay debajo de eso. Y, Claro, y si no lo claro, escuchamos, claro. pues se Fíjate que perpetúa. como yo no estoy en desacuerdo con que hay veces que hay que calmar un síntoma, hay que, muy entre comillas, curar, aunque sabemos que la cura es una ideología, es un dispositivo de control y es una forma de dominación, la ideología es la promesa de la cura. Pero hay veces que hay que calmar un síntoma, o hay que calmar un sufrimiento, o hay que apaciguar un malestar. Yo no estoy en contra, por ejemplo, de los procesos de terapia para las personas que creemos que esa terapia nos hace la vida más vivible. O la medicación para las personas que voluntariamente creemos que esa medicación nos hace la vida más llevadera. Estoy en contra de la sobremedicalización involuntaria y las formas de violencia psiquiátrica que eso ha conllevado históricamente. Pero me parece que con el mismo gesto podemos sostener que eh, entender, escuchar y ser delicados con las personas que atraviesan síntomas y quieren terapia, fármacos o diferentes formas de apaciguarlo, tranquilizarlos o llevarse más viviblemente con eso, pero no perder de vista que la cultura terapéutica, ciertas formas de la medicina y la psicología son históricamente disciplinas y prácticas de poder que ejercen formas de opresión y de violencia social y que están denunciadas históricamente por todos los colectivos en lucha, el colectivo LGTB, los feminismos, el colectivo loco, bueno, ya hay mucha gente que lo ha hecho mucho mejor que yo. Entonces, esas dos cosas para mí son como sostener ese doble gesto es importante. Claro.
Vamos a entrar al artículo que me llamó tanto la atención, bueno, todo, pero al último, que es Dale. de la teoría crítica de la salud mental hacia una política de los sintomáticos. Y empiezas el artículo trayendo una pregunta que después retomas en todo el texto, que es la pregunta de Joanna Hedba. Ujú, ¿Cómo tiras un ladrillo por la ventana de un banco si no puedes levantarte de la cama? Que tiene ujú. que ver con algo que acabas de mencionar ahorita, ¿no? ¿Cómo resuena, cómo debería resonar esto en la sociedad actual? Porque es verdad. ¿Cómo salir a tirarle el ladrillo al banco si me estoy cayendo de depresión? No me puedo separar de la cama. Parece que la fuerza de gravedad me jala, ¿no? Así me lo quiero A mí imaginar. Joanna Hedbah es una artista y teórica yanqui japonesa o coreano japonés o coreano yanqui, no recuerdo muy bien su origen social, pero ella se hace una pregunta increíble que es en un texto que se llama Teoría de la mujer enferma. Es un texto espectacular, muy chiquito, debe tener 10 15 páginas, que dice la pregunta que haces vos, ¿no? ¿Cómo arrojar un ladrillo contra la ventana de un banco si no me puedo levantar de la cama? La imagen de arrojar un ladrillo contra la ventana de un banco es la imagen más tradicional de la resistencia social, de la sublevación, de la acción directa. Esto es un conjunto de activistas, militantes, tirando piedras contra un banco, enfrentando a la policía, manifestándose pública y callejeramente. Y Ujú, ella lo liga con todo un saber y toda una serie de imágenes que vienen del activismo disca, el activismo crip, el activismo loco o psicodisidente, que es una cierta disposición del cuerpo y la mente, que podemos decir vulnerable, frágil, con cierta precariedad existencial, ¿no? Entonces la imagen de no poder levantarse de la cama. Obviamente que si uno va al archivo de las luchas discas, hay gente que ha hecho formas de manifestación callejera muy potentes en silla de ruedas. No es el caso, ¿no? Pero me parece que lo que toca Hedban, entre muchas otras cosas, es, al menos lo que a mí me interesa, es interrogar esa, ese sintagma, esa consigna que decimos de politizar el malestar o politizar la salud mental y poner una imagen de la política no heroica, no sacrificial, no capacitista. ¿Qué quiere decir con esto? De que todos los cuerpos no pueden responder, o de hecho no responden, a la imagen clásica que tenemos de la política. La imagen clásica que tenemos de hacer política, de resistir socialmente, es una imagen viril, una imagen de una fuerza superpotente que todo lo puede, que están todas, que puede levantarse de la cama constantemente y luchar y luchar y luchar, y tiene energía ilimitada, está siempre seguro, mucha certeza, mucha voluntad. Entonces, Hedbah nos trae una fuerza de otro tipo, una fuerza que resiste incluso cuando no se levanta de la cama, ¿no? Y sabiendo de que a veces hay muchas cosas que nos dejan en cama, o que y que muchas veces quedarse en cama, sin romantizar ese quedarse en cama, puede ser una forma de decir no ante un mundo que nos dice levántese y produzca, produzca, produzca hasta el infinito o consuma, ¿no? Entonces, que me parece que trae una imagen críptica, muy ambigua para la política y que es muy incómoda, porque no es sacrificial ni tampoco victimizada. Y ahí me parece que hay un montón de imágenes para pensar una política radical en salud mental. claro, a ver, ampliando un poquito el contexto porque me parece un punto fundamental en el discurso. ¿A qué te refieres con politizar el síntoma? ¿Qué es hacer político el síntoma? ¿O cómo lo podemos hacer? Está buenísimo. Voy a decir dos cosas, un par. La primera es ser sincero, yo creo que eso no tiene una respuesta. Me parece que politizar el malestar o politizar el síntoma es una consigna, y como toda consigna o premisa política de ese tipo, no tiene una respuesta preestablecida, un guión, una, una receta, ¿no? Como si tuviéramos 10 fórmulas para politizar el malestar. No tiene un guión recto que seguir.
Y como toda buena consigna y toda buena hipótesis, también nos permite conversaciones, nos permite unirnos, nos permite comunidades, nos permite apoyos, junta personas, junta a las personas que se preguntan por la política de la salud mental, por ejemplo. Entonces, primero, no tiene una respuesta, pero a su vez uno se da cuenta que hay mucha gente pensando eso y ya eso es una ganancia. Después, es algo que no inventamos las personas del siglo XXI, vamos a decirlo así. No lo inventó ni Fisher, ni nosotros, ni nadie. Por ejemplo, cuando los feminismos dicen lo personal es político, y eso lo dicen hace muchos años, están haciendo un gesto de que lo personal, los sentimientos, lo inmediato, es estructural, es sistémico, es político. Que el malestar de una ama de casa infeliz, dirían las feministas de la década del 60, es un malestar que requiere ser pensado como un malestar producto de la desigualdad de género, de la opresión patriarcal, de las violencias domésticas. Entonces ahí hay un gesto de politización del malestar en clave feminista que tiene muchos años y me parece que hay todo un archivo de politización del malestar que es el archivo de nuestras propias luchas emancipatorias. Yo podría decir que el movimiento obrero también. Bueno, propuse el ejemplo del feminismo porque creo que es más cercano a todos nosotros por la importancia de la última ola de los feminismos. Entonces, primero, no creo que haya una respuesta. Luego, hay un archivo de luchas que nos muestran caminos posibles, de imágenes posibles, teorías posibles sobre esas prácticas. Y después, me da la impresión de que eh, interrogar esa consigna supone, entre otras cosas, pensar que el malestar no siempre cumple lugares emancipatorios, que a veces desde el malestar la gente se revela, la gente se junta para luchar, la gente se junta para llorar, que el malestar a veces nos une, pero a veces el malestar es conflictivo, a veces el malestar desune, rompe los grupos, nos aísla, nos deja en la cama. Entonces, politizar el malestar también es escuchar que el malestar es una materia prima muy ambigua, muy frágil, y que a veces es un malestar rebelde, el malestar de tirar piedras contra la ventana de un banco, pero a veces el malestar, y pregúntense por los malestares más íntimos, rompe grupos, inhibe a las personas, nos aísla. Entonces yo no tendría una respuesta que es politizar el malestar, pero sí creo que tenemos un archivo de luchas y que es una pregunta que nos une a muchas personas a día de hoy, y eso ya es un montón. Claro, y me quedé pensando, por ejemplo, en esto que comentas de que nos une y de cómo a veces la imposibilidad de ir a aventarle la piedra al banco y también la posibilidad a lo mejor de no hacer nada, de quedarte en la cama, de alguna manera es una forma de disidencia, de decir, no, hoy no, hoy no me Ujú. levanto, hoy no lo hago. ¿Por qué? Porque no puedo. Y a veces dentro de los mismos grupos donde conversamos ha nacido la pregunta de ¿por qué estando a veces las cosas tan mal? A veces no siempre, quiero pensar que este mundo tiene cosas muy, muy padres, pero ¿por qué a veces estando las cosas tan mal? No nos levantamos a hacer la revolución, porque muchas veces no es por ignorancia, no es porque no lo sepamos, no es. ¿Por qué no nos levantamos? ¿Qué nos impide levantar a tomar acción cuando las cosas evidentemente no están bien? ¿Podría tener algo más o menos que ver con eso? No lo sé, me parece una gran pregunta y muy difícil. Yo la voy a encarar así. Eh, vamos a dejar la pregunta por la revolución para dentro de un ratito. Pero yo diría que incluso preguntándonos por los síntomas, para recuperar esa idea anteriormente, y nuestro lugar en la sociedad que decimos querer combatir, creo que nuestros malestares, síntomas, emociones nos revelan una y otra vez de que estamos muy sobreadaptados a la sociedad en la que vivimos, al neoliberalismo, al capitalismo. Estamos de alguna forma sobreadaptados. Estamos sobreadaptados a una serie de ideales, imperativos, de productividad, de competencia, de rendimiento, de consumo, de visibilidad, de expresión. Estamos como si
por más que nosotros digamos una serie de cosas a nivel discursivo y que a nivel ideológico somos anticapitalistas o antipatriarcales o anticapacitistas, gran parte de nosotros, en los cuales yo me incluyo, alguien podrá decir yo no, pero yo me incluyo, nos cuesta mucho suspender en nuestras propias vidas eh, el comportarnos, el desear y el llevar nuestra vida de acuerdo a unos ideales, a unos imperativos y unos mandatos que nos dicen sean productivos, sean eficientes, sean rendidores y competidores, gocen. Y eso en el capitalismo, sabemos que la salud en el capitalismo está definida por la productividad. Una persona saludable es una persona productiva y una persona enferma es una persona no productiva. Una persona saludable es una persona que puede participar del trabajo, del consumo y del mercado, y una persona que no participa de eso es una persona enferma, loca, discapacitada, etcétera. Y yo creo que de alguna forma, por ejemplo, yo soy una persona muy ansiosa y muy hiperproductiva, más que nada con el activismo, etcétera, y me doy cuenta que hay algo de que es mi voluntad política, pero también hay una sobreadaptación a ritmos de productividad que son insoportables y de alguna forma estamos sobreadecuados a eso. Pero también, porque tenemos esos síntomas, también hay algo en nosotros que no termina de encajar en la productividad del rendimiento neoliberal, porque a veces quedamos de cama, porque eh, porque nos quebramos, porque nos rompemos, porque la productividad llega a un momento donde uno enferma, donde tiene síntomas, donde tiene rebeldías, donde se queda tirado en la cama, donde, bueno, toda una serie de cosas que hace que de alguna forma no encajemos del todo en eso. Entonces, si uno abre el síntoma de vuelta, vemos una ambigüedad, que estamos sobreadaptados a la forma de vida capitalista y que de alguna forma hay una leve inadecuación, un pequeño desvío, un no encajar del todo en esa vida. Y por eso nos hacemos las preguntas que nos hacemos. Pues si encajáramos del todo en la vida capitalista, no nos haríamos las preguntas que nos hacemos. Solo viviríamos y ya. Y en Estaríamos muy esa contentos inadecuación, haciéndolo. claro, veríamos ahí como respondiendo a las promesas de la felicidad del capitalismo. Y en esa inadecuación hay una premisa existencial para hacerse preguntas por la transformación social, por la transformación subjetiva o por lo que vos llamabas revolución. Ahí yo veo algo, un comienzo para empezar a pensar y a producir cosas. Pensando de manera muy conspiranoica, podríamos Sí. pensar, bueno, no sé, se me ocurre, que a ciertos gobiernos les interesaría incluso que se perpetúe esta decadencia de la salud mental. O sea, pudiera pensarse, y digo yo pensando conspiranoicamente, sin poner nombres, de que muchas veces a mí me convendría tener este pueblo patologizado, luchando unos contra los otros por esta hiperproductividad y sintiéndose insuficientes cuando no lo logran sin que se pregunten más nada porque no hay tiempo para preguntarse nada. O sea, Sí, sí, sí. De hecho, ¿te acordás que antes hablábamos de Mark Fisher al principio? ujú. Mark Fisher es famoso porque hizo famosa una frase que dice, hoy parece más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. De hecho, consumimos un montón de material audiovisual, series, películas, que nos muestran diferentes formas del fin del mundo, pero nunca o casi nunca nos muestran formas de fin del capitalismo o de sociedades postcapitalistas interesantes, sexys, seductoras, viables. ¿Qué quiero decir? ¿Por qué traigo esto? Porque de alguna forma en salud mental pasa algo parecido, pero a nivel subjetivo. Parece muy difícil imaginar soluciones colectivas a los problemas colectivos. Por lo general hay soluciones individuales. Se sigue, ¿no? Parece más sencillo, por lo general, encontrar soluciones individuales a problemas que son colectivos, porque los malestares no son solamente personales, son colectivos. Entonces, cada persona
se encarga de sus malestares individuales como puede, como sus condiciones materiales de vida lo permiten, eh, como sus amistades, sus familias y sus propias fuerzas lo habilitan, pero nos cuesta mucho encontrar herramientas de acción colectiva para trabajar malestares que son colectivos, que son estructurales, que dependen de las formas de vida que llevamos adelante y que esas formas de vida no son privadas, sino que son colectivas. Entonces, yo no sé si algo conspiranoico, pero sí me parece que hay todo un aparato ideológico, un imaginario social que tiende a cada vez más profundizar que los problemas de salud mental son un problema individual, son un problema privado, son un problema psicológico, y que las respuestas para eso lo tienen los saberes sí, o los saberes biomédicos, la hegemonía médica, psiquiátrica, psicológica, farmacéutica, etcétera. Y eso invisibiliza que hay saberes de la experiencia, saberes políticos, bueno, y ahí hay toda una discusión. Creo que esa es la discusión que tenemos actualmente entre unos saberes profesionales que no quieren perder sus privilegios y unos saberes por experiencia directa, en primera persona, que empiezan a resistir, a pujar, a aparecer en la escena pública. Y ahí hay una tensión que creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy. Pero bueno, los profesionales de la salud y la salud mental no les gusta mucho escuchar que hay saberes filosóficos, políticos o vivenciales sobre estas cosas, porque bueno, creo que temen perder algunos privilegios quizás. Yo creo que es como ambivalentes, ¿no? Por una parte, el perder los privilegios en una esfera y por el otro, la apatía de los otros sectores, ¿no? Por ejemplo, en esta apatía, pues se están dejando de resolver justamente el núcleo de los problemas. Sí, y tengamos en cuenta que también la historia de lo que hoy llamamos salud mental empieza a existir en la década del 50, 60, algo así, el campo de la salud mental, así como campo, pero que antes se llamaba, o era lo que podríamos llamar el campo de la psiquiatría, del asilo, del manicomio, y la psiquiatría hunde sus raíces en la medicina. Pero así como hay una historia hegemónica de la salud y la salud mental y de la psiquiatría, que es una historia de manicomialización, de estigma a las personas que atraviesan malestares y problemáticas de salud mental, de encierro en cárceles, en manicomios, de sobremedicalización, o sea, una historia de violencia. También hay una contrahistoria de la salud mental y de la antipsiquiatría, que es una historia muy larga, muy rica y muy difícil de profesionales de la salud y la salud mental que han sido muy críticos con sus propias profesiones, que han sido muy críticos con las instituciones mentales, que han sido muy críticos con el poder y las violencias que ejerce la psiquiatría, la psicología, la medicina. Por ejemplo, antes hablábamos de Guattari, que fue un psicoanalista francés. Hablábamos de Michel Foucault, que bien, si bien era filósofo, contribuyó a todo ese tipo de cosas. Hay como una contrahistoria de profesionales, vamos a decirlo así, rebeldes, que asumiendo su lugar de privilegio, no renunciando al mismo, pero asumiendo ese lugar, han tenido una crítica respecto a sus propias profesiones, sus propios saberes. Y eso es una historia que hoy llamamos, por ejemplo, antipsiquiatría. Y después hay una historia que es la historia de los movimientos en primera persona. Los supervivientes de la psiquiatría, por ejemplo, que son personas que estuvieron encerradas en manicomios y hicieron la crítica más radical y a la impugnación del saber biomédico como forma de control social. Entonces, uno puede decir que la historia de la salud mental es la historia de un conjunto de luchas, la historia de las contradicciones, la historia de las tensiones entre saberes que quieren persistir en mantener una hegemonía y saberes contrahegemónicos en primera persona o incluso profesionales o incluso familiares contrahegemónicos, contraculturales. Y bueno, ese es, me parece que es lo que estamos discutiendo hoy, pero que tiene una historia muy larga, muy, muy larga. Y que aparte creo que ha sido difícil porque aquel que osa criticar los saberes de donde fue parte es totalmente excluido de estos grupos, ¿no? O sea, creo que eso es muy fuerte y de hecho pasa actualmente. Yo, por ejemplo,
te comentaba, soy maestra en metodología, hacemos investigación, somos rigurosos en observaciones, tratamos de apegarnos al método, pero no estoy exenta de muchas veces criticar al mismo método científico y son temas que hemos traído a la conversación aquí en este foro y de repente es como una resistencia de, ¿por qué estás hablando mal de la ciencia? No, ¿por qué estás hablando? No estamos hablando mal, solamente decimos que desde una visión crítica no todo está escrito y si hay bastantes partes y si hay bastantes aristas que constituyen el quehacer profesional. Y a veces Sí, a la sin duda. gente no le gusta eso. Sí, 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 sí. Y que a veces no depende de la voluntad, nada más. Podemos tener las mejores voluntades, pero bueno, son problemas estructurales, ¿no? Uno puede tener las mejores intenciones. Por ejemplo, yo soy varón, ocupo muchos privilegios en la sociedad capitalista patriarcal, eh, o- eh, llevo adelante diferentes tipos de relaciones de poder, que puedo intentar cuestionarlas, que puedo intentar repensarlas, que puedo intentar revisarlas, pero a veces va más allá de mis intenciones y buena voluntad. Y bueno, eso es muy difícil. Podemos hacer una comparación con lo que pasa con los saberes biomédicos o profesionales. A veces no depende de la voluntad de las personas, pues son problemas estructurales, injusticias epistémicas y estructurales que bueno, que no dependen solo de nosotros. Nosotros podemos hacer el mejor esfuerzo, pero bueno, son monstruos grandotes, vamos a decirlo así. Ya sé. Oye, Emi, hablas también de la teoría de los afectos negativos. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué aborda? Eh, la pregunta por los afectos y las emociones, los sentimientos o las pasiones es una pregunta de toda la historia de la filosofía. De Platón, o sea, incluso Platón y más acá, más cerca, Spinoza, Nietzsche, etcétera. Descartes, que es el autor que se le atribuye haber como inventado la modernidad filosófica y dividido a la persona en cuerpo y mente y ser un racionalista y yo qué sé, tiene un libro que se llama Las pasiones del alma, ¿no? La pregunta por los afectos es inherente a la historia de la filosofía. No quiero decir que sea la principal pregunta de la filosofía, sino que es una historia subterránea. ¿A qué voy con esto? En los últimos años, hace, no sé, 20 años, en el norte global aconteció algo que se llama giro afectivo, que son un conjunto de autoras, autores, etcétera, cada vez está llegando más al sur del mundo, eh, que se preguntan por el papel de los afectos en la vida colectiva, en la vida social. ¿Qué papel, qué función cumplen las emociones en la política, en cómo nos relacionamos, en el capitalismo, etcétera? Entonces, en vez de pensar qué papel cumplen los discursos, por ejemplo, qué papel cumplen los afectos y las pasiones, tristes y alegres, los malestares y los bienestares, ¿no? Entonces, es una tradición muy larga, muy hermosa, que yo soy un lector muy apasionado de esa tradición, y en ese marco se suele hablar de sentimientos o afectos negativos, no para diferenciar los positivos y los negativos como si fueran los buenos y los malos, sino más bien para revisar matices, y es una forma de nombrar a lo que podríamos llamar malestares, ¿no? Los malestares podrían ser pensados como sentimientos negativos, en el sentido de que en un malestar o en una dolencia o un sufrimiento, hay una negatividad, le decimos los filósofos, un cierto insatisfacción, un cierto rechazo, un cierto repudio, una incomodidad, una inconformidad. Uno revisa un malestar, por ejemplo, vamos a volver al anterior, al malestar de las amas de casa, infelices de los feminismos de la década del 60. Ese malestar podría ser pensado como un sentimiento negativo, sentido de que expresa una incomodidad con cierta forma de disponer el espacio doméstico, expresa cierta inconformidad o insatisfacción con cierta distribución desigual de las tareas de la reproducción social y domésticas, expresa cierto rechazo visceral, cierta bronca o cierta
sí, rechazo a la violencia patriarcal, ¿no? Entonces, los sentimientos y los malestares hay una negatividad, algo que le pone un límite al mundo y a su positividad, al mundo y su alegría tonta, vamos a decirlo así. Se sigue, ¿no? Lo que voy. Entonces, en ese sentido, decimos negatividad como algo que interrumpe, que le pone un límite. Podemos poner muchos ejemplos, pero es lo que nos permite decir que no hay solo afirmación. Esto es esto, es esto, es esto, sí, 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 sí. Que aparece un malestar y dice, che, che, pará, paremos la mano. Pone un límite al malestar. Y eso es algo negativo. Negativo en el sentido de potencia. La potencia de lo negativo. Que es Ahorita muy difícil. que dices del pensamiento, bueno, de que lo positivo, ¿no? Hay un escritor acá en México, no sé si lo has escuchado, y quiero saber tu opinión acerca de eso, que habla del, él lo bautiza como el pensamiento positivo pendejo, algo así, ¿no? Que él dice, bueno, es que hay gente, por ejemplo, que se levanta y dice, quiero cantar, no sé. Y por obra de magia, por decretarlo, por estas autoafirmaciones, decir, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo sé, güey, si no tienes instrumentos, si no practicas, si no estás, pues, no vas a cantar por mucho que tú digas, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y dice que todos ahorita actualmente estamos inundados por una ola New Age de pensamiento mágico pendejo, ¿no? Positivo pendejo, ¿no? Sí, re. Voluntarismo mágico. Sí, sí, claro, como que si yo le pongo ganas, voy a conseguir un buen trabajo, o que si yo le pongo ganas, no voy a estar precarizado, o que si yo tengo mente positiva, no me van a aumentar el alquiler. Ay, Y no, hay estructuras de opresión, hay condiciones históricas muy desiguales y adversas. Eh, Hay una autora que no me acuerdo cómo se llama, pero es una francesa, es una autora feminista, que tiene un libro muy lindo que empecé recién ahora a leer, que se llama Politizar el bienestar. Politizar el bienestar. Ella trata de pensar que la forma de dominación en el neoliberalismo actual depende mucho de unas empresas de bienestar, unas empresas New Age de autoayuda, de mindfulness, de psicología positiva, etcétera, que nos dicen todo el tiempo que tenemos que ser positivos, felices, emprendedores de nosotros mismos, voluntariosos, y ella hace una crítica a todo eso y incluso hace una serie de estadísticas muy impresionantes mostrando de que la industria del bienestar es una de las industrias más pujantes en el neoliberalismo, como, no tanto, pero a la par de la industria farmacéutica, la industria de los videojuegos, etcétera. Hay toda una industria de la felicidad anestesiada que es una forma de control neoliberal. Y ahí la pregunta es, ¿cómo producimos formas del bienestar que no sean a priori capturadas por la empresa capitalista de la alegría? El sí se puede, sí se puede. sí, es Porque a que veces no se puede. sí. El pobre es pobre porque quiere, no es cierto. Claro, es Yo no eso. quiero ser O pobre. tiene depresión porque quiere. Y es como que no. Claro, Ujú. claro. Sí, sí. Y volvemos al punto aquel que a lo mejor podríamos aquí ampliar el contexto de esta psicología burguesa a la que te refieres. No sé si me podrías ampliar ese, porque me parece un concepto importante y creo que sí lo aplicamos porque sí se tiene esa concepción de yo tengo un problema, si bien me va, porque no es, bueno, no, no sé, en Argentina me parece que son mucho más abiertos en este tema. Hay países donde no, en México todavía es un tabú el tema de salud mental. Vas al analista como que nadie se entere, vas al psiquiatra, uy, no, pues, está loco, o sea, sí hay un poquito más de resistencia, pero bueno, si bien te va, la solución pensada es esa, ¿no? No se visualiza el problema como tú lo estás diciendo, sino que es mi síntoma, que es la depresión, Claro. lo trato con el psicoanalista para mi problema. Yo no sé qué quise decir con lo de psicología burguesa cuando Lucena. Mentira, es un chiste. No, diría sí, me parece no sé si diría la palabra burguesa ahora, yo qué sé, no importa, pero me parece que es muy larga la crítica a la psicología y el psicoanálisis
como un tipo de disciplina y de dispositivo de saber poder subjetivación, diría un Foucaultiano, que de alguna forma hace sistema con el capitalismo, porque muchas veces refuerza el individualismo del neoliberalismo, ¿no? Y refuerza la idea según la cual los problemas son individuales, son privados, son familiares, son propios y nada más que propios, y por lo tanto me toca a mí solucionarlo. Hay mucha psicología, hay mucho psicoanálisis que va en esa dirección, y de hecho hay un montón de bibliografía histórica de la filosofía, de los feminismos, del movimiento queer, de crítica a la psicología y el psicoanálisis, de todo aquello que tienen de patriarcal, cis heteronormativo, individualista, familiarista, etcétera, ¿no? Hay toda una crítica que yo no estoy inventando nada con eso, es muy largo todo ese archivo. Pero yo no sería tan, al día de hoy, tan conclusivo en trazar una exclusión tan grande o una oposición tan simple entre terapia y política, entre terapia y política, o entre análisis y política, como si uno fuera lo meramente individual y lo otro lo enormemente colectivo, porque muchas veces se puede luchar e ir a terapia al mismo tiempo, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? De que si a una persona y tiene las condiciones materiales, existenciales, psíquicas, los apoyos, etcétera, para atravesar un proceso terapéutico que considera que la vida se le hace más vivible con ello, adelante. Sin perder de vista de que esos mismos dispositivos son los dispositivos que criticamos en otro plano de nuestras vidas, ¿no? En el plano político, ideológico. Entonces yo no pondría tan fácilmente terapia y política por la sencilla razón de que muchas veces un proceso terapéutico permite modificar nuestra relación a lo colectivo, nuestra relación con los otros. Permite modificar no solo a uno mismo, como si uno fuera una cosa que está encerrada y alejada del mundo, sino que un proceso terapéutico hace que uno cambie su comportamiento y sus prácticas y sus lazos sociales. Entonces, muchas veces un proceso terapéutico individual, entre comillas, conlleva transformaciones en cómo habitamos lo colectivo. Y a veces también un proceso político, colectivo, trae transformaciones personales inimaginables. Por ejemplo, antes hablábamos de los feminismos o de la militancia política o de ciertas formas de activismo. Eh, para mí, al menos, han sido muy transformadoras y muy complicadas también a nivel individual. Y son procesos masivos, colectivos, públicos. Entonces, la relación entre lo individual y lo colectivo, y la política y la terapia, es una relación más complicada, más matizada que una simple dicotomía, me parece. Claro, claro. Y hablando de relaciones complicadas, también me llama la atención cómo es que conviven, y aquí me llama la atención porque eres un estudioso de Marx, las teorías marxistas con las luchas colectivas que, si bien es cierto, bueno, son multitudinarias, defienden intereses muy particulares. Y en algunas ocasiones se ha hablado de que esta convivencia no puede ser así. ¿Puede, no puede? ¿Cómo A ver, se... ¿a qué sentido? ¿En qué sentido? ¿Con qué luchas pensás? A ver. Sí, a ver, por ejemplo, hablamos de colectivos feministas o el Ujú. colectivo LGBT o no sé, el ecologismo, por ejemplo. O sea, son luchas que dentro del mismo colectivo defienden un interés particular a ese grupo, pues. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Te entiendo, Marx, te entiendo. ¿cómo lo metemos aquí? Te entiendo, está buenísima la pregunta. Voy a contestar de mí, no voy a hablar por las compañeras de los feminismos ni por los compañeros de ecologismo. Voy a hablar de cómo pienso yo ese problema. Eh, Hay una primera aproximación que creo que es la más hegemónica, incluso al interior del pensamiento emancipatorio, que dice que todas esas luchas que vos llamabas particulares son políticas de la identidad
que tienden a fragmentar a la clase obrera o al pueblo, y que por lo tanto son luchas particularistas, identitarias, fragmentadoras, que de alguna u otra medida, más allá de sus conquistas, hacen sistema con el neoliberalismo y su individualismo y su fragmentación social, ¿no? Y Ujú, que el marxismo sería una teoría de la clase obrera o la clase proletaria o la clase trabajadora como una clase potencialmente emancipatoria, revolucionaria, y en una versión más ayornada, post-marxista, se usan figuras como pueblo o multitud, ¿no? La clase, el pueblo y la multitud no deberían ser fragmentadas en políticas de la identidad, sino que requerirían formas de articulación antagonista, o sea, de lucha articulada. A mí no me gusta mucho esa idea. La entiendo, leo muchos autores que tienen que ver con eso, comparto militancia con muchos de ellos. A mí no me gusta mucho esa idea. Me parece que las luchas por reconocimiento, por representación y por redistribución son parte del mismo proceso de lucha. Reconocer derechos a minorías o identidades excluidas o marginalizadas es parte de un mismo proceso como la representación política o como la redistribución de la riqueza. Eh, y me parece que después hay otra crítica que nos dice que, por ejemplo, las políticas de la identidad serían políticas progresistas, simbólicas, de derechos simbólicos y no materiales, o sea, no económicas, en sentido duro, y eso es desconocer que muchos derechos conquistados para personas y minorías tienen consecuencias materiales en sus vidas, en sus trabajos, en sus cotidianidades. Dicho eso, yo tiendo a pensar que el concepto de lucha de clases del marxismo es un concepto muy útil porque nos permite ubicar que hay un antagonismo crucial en la sociedad que es entre los dueños del mundo y todos nosotros que para sobrevivir tenemos que trabajar. Y ese es un antagonismo para mí importantísimo, pero que yo tiendo a pensar en una idea de lucha de clases ampliada y de que los feminismos, los activismos ecológicos, el activismo loco neurodivergente, amplían los márgenes y los campos de lucha. Y por lo general son personas trabajadoras, populares, etcétera. Entonces yo me interesa más el punto de contacto entre el marxismo y todo ese tipo de cosas que el punto de denuncia múltiple, ¿no? O sea, eso no me interesa mucho a mí. Nunca me sí. interesó mucho la idea de un teórico que dice que lo que hace el otro eh, está mal o fragmenta o es medio trucho. No me interesa esa posición, me parece una cagada. ¿Qué crees que te digo? Claro que sí. No, no, y yo pensándolo en términos de o sea, la lucha de clases está, pero no es lo mismo ser proletario que proletaria. No es lo mismo ser Claro. proletario que proletarie. No, no es lo mismo. O proletaria cuerda y proletaria loca, y así sucesivamente. Proletaria disca o no es nunca va a ser lo mismo. No, por eso a mí me interesa más el diálogo tenso, el matrimonio imposible, le dice una teórica feminista, entre marxismo y todo el conjunto de otras teorías políticas revolucionarias, porque me parece que se complementan y se complejizan mutuamente. Por ejemplo, el feminismo le trae al marxismo una teoría sobre la desigualdad de la explotación, sobre que no es lo mismo ser explotado como feminidad que como masculinidad, sobre la importancia de la reproducción social, sobre las violencias y las desigualdades del trabajo doméstico, eh, y un montón de otras cosas, o una serie de imágenes que trae, por ejemplo, como antes hablábamos, Hetba, de formas de la política no capacitistas, no viriles, no heroicas, no sacrificiales, y para mí son imágenes muy importantes para conceptos muy importantes para pensar la política, porque el marxismo insiste en ser una política muchas veces
muy heroica, muy prepotente, muy sabelotodo, muy racionalista, muy racional, muy centrada en la ideología. Me parece que hay todo un conjunto de otras luchas y saberes que aportan más de lo que desaportan, vamos a decirlo así. Claro. Emi, ya para ir finalizando, ¿cuál entonces sería la propuesta? Porque nadie creo que vamos a debatir el hecho de que la salud mental es un problema fuerte, es una situación que es discapacitante, es un problema que aparte de todo no se ve. Podemos ver una fractura de rodilla, pero no podemos ver a simple vista un problema de salud mental. Entonces eso agrava todavía más que su percepción no sea tomada con la importancia que merece. ¿Qué perspectivas tenemos? ¿Cuáles serían las propuestas? Respondo desde mi pequeño lugar. Eh, Me da la impresión de que si asumimos la premisa de que atravesamos algo así como una crisis de la salud mental, que es una crisis que estallan cada vez más malestares psicosociales o emocionales relacionados a la salud mental, pero que también están en crisis la legitimidad pública de ciertos saberes sobre la salud mental. Están cada vez más cuestionados los saberes los saberes biomédicos o incluso los dispositivos y las instituciones encargadas de gestionar la salud mental desde el Estado y el capitalismo, los manicomios, etcétera. Entonces hay una crisis de la salud mental en el sentido de que hay muchos malestares cada vez más, pero también están en crisis las instituciones, los saberes profesionales, etcétera. Creo que ahí hay, del lado de los saberes, por decirlo de alguna forma, de las instituciones, eh, la hipótesis, el sueño, la voluntad de habilitar espacios de conversación, de apoyo y de ciertas comunidades, ciertos enunciados, ciertos libros, textos, conversaciones públicas, etcétera, que habiliten o que hagan escuchable o que den cada vez más espacio a todo un conjunto de saberes silenciados, deslegitimados, patologizados, que podemos llamar que son saberes de la experiencia directa, de la experiencia vivida, saberes anticuerdistas, anticapacitistas, saberes locos, saberes, bueno, radicales. Hay un habilitar cada vez más, no en el sentido de que yo los voy a habilitar, sino darnos lugar cada vez más a esos saberes y a producir alternativas prácticas muy concretas para abordar, acompañar, amasar, dar lugar a estos malestares. Espacios de apoyo mutuo, espacios de conversación informal, grupos de investigación, grupos de experimentación, ¿no? Como dar un espacio a toda una serie de saberes y prácticas no hegemónicos, no profesionales, no biomédicos o no psicológicos en salud mental. Y me parece que ahí hay toda una forma de persistir en una pregunta. Pero la propuesta mía sería muy sencilla, como persistir en la pregunta de cómo politizar nuestra salud mental. ¿Cómo politizarla? Insistir, insistir, insistir en esa pregunta, sabiendo que ni yo, ni vos, ni nadie que esté en sus cabales, lo voy a decir así, puede arrogarse la respuesta ante esa pregunta, sino que es más bien una guía y que la pregunta es la propuesta. Esa pregunta es nuestra propuesta. La pregunta por cómo politizar la salud mental, los malestares y el bienestar es nuestra propuesta, porque no tenemos más que las preguntas que somos capaces de hacernos. Esas son nuestra única virtud es hacernos preguntas, básicamente. Pues yo te agradezco mucho, Emi, que hayas compartido este valioso tiempo con nosotros. Podemos dejar el enlace de tus libros, donde los conseguimos, tus redes sociales, para quien quiera ir a leer, a ampliar, incluso a interactuar a lo mejor contigo, pueda hacerlo. Y yo a todos ustedes, pues les agradezco estar con nosotros en este capítulo. Que tengan un bonito día. Hasta luego.